Muy buenas tardes a todos. En este momento tenemos el gusto de continuar con las prácticas de la tarde. En esta primera práctica, el doctor Jesús Roberto González Castillo nos estará platicando acerca de la caracterización de la reflectividad en dispositivos fotovoltaicos basado en calcogenuros de antimonio bajo diferentes perspectivas. Adelante, doctor. Gracias, Le Michael. damos la Nada bienvenida. más confírmenme de favor si se puede ver la presentación. Así es, se puede ver. Perfecto. Bien, pues bienvenidos de nuevo. Espero que hayan tenido oportunidad de degustar tranquilamente sus alimentos y de no agarrarlos cansados. Como bien ya les comentaba por ahí el doctor Michael, el día de hoy voy a dar una charla que tiene que ver con un estudio de reflectividad que se está llevando a cabo en dispositivos fotovoltaicos, principalmente aquellos basados en calcogenuros de antimonio. Para ser un poco más específico, basados en selenuro de antimonio. Este es un trabajo que se está empezando a desarrollar aquí en la SFEM del IPN recientemente, donde actualmente estoy por terminar un segundo año de estancia postdoctoral, y tiene como finalidad tratar de hacer una correlación entre una técnica que es sencilla de realizar con otras técnicas que nos permiten evaluar algunas otras propiedades en los materiales que desarrollamos en nuestros laboratorios. Ya conforme avance la charla, platicaré un poco más al respecto, qué tipo de correlación es la que estamos buscando. No se trata de evaluar otras propiedades con la reflectividad, se trata simplemente que a partir de estos estudios que pudieran ser relativamente fáciles de realizar, nos pudieran ya dar una idea del comportamiento de otro tipo de propiedades como de tipo estructural o morfológicas en nuestros materiales. Este es un trabajo colaborativo. Parte de los resultados que estaré presentando a lo largo de la charla son producto del trabajo de algunos estudiantes que forman parte del grupo de investigación. Trabajos, por ejemplo, de Sergio Ramírez, de Viviana Hernández, de Gabriel Camacho, en el grupo donde tenemos de responsable al doctor Osvaldo. Entonces, ese es el sentido de la charla. Bien, déjenme ver si cambia, aquí está. El contenido que voy a estar abordando, pues al tratarse de una escuela, me pareció importante comenzar por una breve introducción teórica acerca del fenómeno de la reflectancia, porque es el fenómeno que vamos a estar abordando en esta sesión, y vale la pena que todos tengamos frescos algunos de los conceptos que se presentan en nuestros materiales a la hora de una caracterización óptica. Voy a hablar también acerca de una metodología de medición, porque déjenme comentarles que los resultados que yo voy a estar presentando a lo largo de esta charla no son mediciones directamente de un espectrofotómetro comercial, sino que estamos haciendo mediciones con un equipo que inicialmente se adquirió para caracterizar la eficiencia cuántica de los dispositivos fotovoltaicos. Pero afortunadamente, como es un sistema abierto, tenemos la posibilidad de cambiar la configuración de algunos de sus componentes y podemos llevar a cabo otro tipo de caracterizaciones ópticas en nuestros materiales. Voy a hablar acerca de las arquitecturas de procesamiento, ya que son los sistemas que principalmente se están analizando a partir de estos estudios de reflectancia. Hablaré acerca de algunas técnicas y resultados, bueno, principalmente de algunas técnicas experimentales que utilizamos para el procesamiento de los materiales que conforman la estructura completa de un dispositivo, y presentaré algunos resultados y conclusiones preliminares con base en los análisis que hemos estado haciendo. También plantearé algunos trabajos que se tienen pensados a futuro y así como algunas perspectivas. Bien, pues voy a comenzar por esta parte introductoria. Va a ser una introducción muy breve, simplemente para refrescar un poco todos los conceptos que hay por detrás de una caracterización óptica de los fenómenos que se presentan a la hora de realizar este tipo de procedimientos. Y quiero comenzar poniendo en contexto pues que las ondas electromagnéticas, como bien lo sabemos, pues tienen una gran diversidad de parámetros que las caracterizan, ¿no? Tienen un periodo, una frecuencia, una longitud de onda, una velocidad de propagación, y todos estos parámetros en su momento pudieran verse afectados
cuando las ondas electromagnéticas interactúan con diferentes medios materiales que tienen un diferente índice de refracción. Aquí me interesa abordar los fenómenos que pueden ocurrir cuando existe esta interacción de las ondas electromagnéticas con nuestros materiales, ¿no? Sabemos que se puede presentar el fenómeno de la reflexión, el fenómeno de la refracción, la difracción, puede haber interferencia, puede haber dispersión, pero yo me voy a concentrar básicamente en los fenómenos ópticos que están pintados aquí de color café, que son los fenómenos de reflexión, de refracción y de interferencia, que son los que mayormente se presentan a la hora de una caracterización de este tipo. Para eso me voy a valer del esquema que tenemos en la parte superior derecha, que me parece es bastante explícito. Cuando tenemos la interacción de una onda electromagnética proveniente de un medio material y esta onda empieza a interactuar con otro medio que tiene un índice de refracción diferente, pues van a ocurrir varios fenómenos. El primero de ellos es la reflexión justamente, ¿no? Y como parte de las leyes de reflexión, una característica importante que debemos de tener siempre presente, pues es que esa parte de la onda que se refleja lo hace con el mismo ángulo de la radiación incidente. Entonces, esto es importante a la hora de que estemos ya evaluando lo que sucede en nuestros materiales, porque esta es una condición que se va a cumplir siempre por las leyes de la física que implican la propagación de una onda en diferentes medios materiales. Pero no es el único fenómeno que ocurre. Cuando esta onda empieza a propagarse por un medio que tiene un índice de refracción distinto, pues también vamos a tener el efecto o el fenómeno de la refracción, que no es más que el cambio en el sentido de la propagación de la onda incidente por efecto del cambio del índice de refracción del medio por el que se venía propagando esa onda y el efecto de estarse propagando ahora por un medio material con un índice de refracción distinto. Aquí está el ejemplo de la propagación de un medio con índice de refracción menor a un medio con un índice de refracción mayor. Lo que sucede es que este ángulo de refracción, pues aquí ya no se cumple, que va a ser el mismo que el de la radiación incidente. Aquí vamos a tener ya un ángulo, en este caso, con este ejemplo, un ángulo de propagación más pequeño, ¿no? Tenemos manera de determinar estos ángulos y utilizamos la ley de Snell, que es quien rige estos fenómenos ópticos que ocurren en nuestros materiales. Si conocemos los índices de refracción y el ángulo de incidencia, pues podemos conocer el ángulo con que se refracta la luz, ¿no? No es lo único que ocurre. Al empezar a propagarse las ondas en un medio con un índice de refracción mayor o menor, pues también va a cambiar su velocidad de propagación. Lo vemos aquí, ¿no? Si nos centramos en la expresión que define el índice de refracción, vemos que si aumentamos este índice, pues evidentemente es porque la velocidad de propagación está disminuyendo, lo que en principio implica también un cambio en su longitud de onda. Lo único que permanece igual es la frecuencia. Pues todos estos fenómenos ocurren cuando hacemos una caracterización de reflectancia y los tenemos que tener en cuenta para poder hacer una buena interpretación de nuestros resultados, porque resulta que no solamente va a ocurrir una reflexión y una refracción en su totalidad. Cuando este haz que se refractó inicialmente incida sobre otra superficie o vuelva a cambiar de medio por el que se va a seguir propagando, pues vuelven a ocurrir los fenómenos de reflexión y de refracción. Por supuesto, los ángulos con que se refracte van a depender, ya lo dijimos, del cambio de índices de refracción de mayor a menor o de menor a mayor. Pero estos fenómenos que se vuelven a presentar en la otra cara del material que estemos analizando, pueden llegar a tener una influencia en las primeras reflexiones que se hayan producido, porque en dependencia del desfase que tengan estas ondas, debido al trayecto óptico que están recorriendo dentro de un medio material, esos procesos de reflexión y refracción pueden llegar a interferir de manera constructiva o destructiva con las reflexiones que ya hayamos tenido de manera previa. Entonces, aquí lo importante, o lo que en primera instancia creo que salta a la vista, es que entre más capas tengamos en nuestro sistema que sea objeto de nuestro estudio, pues más complejo se volvería tratar de hacer un estudio teórico.
de lo que está sucediendo en nuestro sistema. Entonces, por eso es que el objetivo de esta charla es observar algunos resultados que tenemos de manera experimental y con base en estos conceptos teóricos que estoy trayendo a colación, podamos interpretar qué está sucediendo en los materiales que utilizamos para formar la arquitectura de una celda solar. Incluso en el mismo fenómeno de la reflexión, tenemos que tener en cuenta que existen diversos tipos de reflexión, como lo vemos aquí en la parte inferior derecha. Tenemos lo que es la reflexión especular, que es aquella que se produce cuando la interacción de la luz es con una superficie plana, ¿no? En donde todos los haces reflejados pues van a tender a reflejarse en una misma dirección con el mismo ángulo de incidencia que tenía la radiación incidente, ¿no? Entonces, esto lo rige la óptica y sucede cuando la interacción de la radiación electromagnética es con una superficie plana. Pero resulta que en la realidad difícilmente podemos conseguir una estructura cuya superficie sea completamente plana. Eso sucede si estamos procesando un espejo o si hacemos algún proceso que nos permita tener este tipo de característica en la superficie del material. Comúnmente, nuestros materiales siempre tienen una rugosidad en la superficie. Y eso implica que aparezca otro tipo de reflexión llamado reflectancia difusa, ¿no? La reflexión difusa no es más que la reflexión de la luz en diferentes sentidos, ¿no? Con diferentes direcciones. No es que no se esté cumpliendo la ley de la reflexión, de que el ha reflejado lo haga con el mismo ángulo de incidencia. Eso se va a cumplir sí o sí. Eso lo define la física. El detalle aquí es que la línea normal que nos define los ángulos de incidencia y de reflexión, pues en este caso de una superficie rugosa no necesariamente va a estar de manera perpendicular a nuestro material. Esa superficie normal, esa línea normal va a ir de acuerdo con el tipo de rugosidad que tengamos en la superficie de nuestro material, pudiendo estar inclinada a una cierta cantidad de ángulos respecto a otra superficie donde la rugosidad cambie, ¿no? Entonces, como esto es lo que realmente sucede en la mayoría de nuestros materiales, tenemos que tener presente que aquí pueden ocurrir varios fenómenos. Que haya reflexión de la luz, que se regrese en el sentido de la luz que estaba incidiendo, o bien que como producto de la rugosidad, esa luz se refleje, pero hacia adentro de nuestro material, es decir, que atraviese el material y que finalmente propicie altas probabilidades de que haya más fotones absorbidos si conseguimos que esa radiación llegue hasta el material absorbedor. De hecho, esto existe ya en el área de las celdas solares. Hay procesos que se utilizan para texturar la superficie, para buscar una orientación preferencial que implique un efecto antirreflejante, ¿no? Por efecto de la rugosidad, en lugar de perder esa luz, regresando la radiación en el sentido en el que venía incidiendo, pues entre en nuestro material. Eso es algo que ya se sabe, se conoce y se hace, ¿no? Entonces, estos fenómenos que acabo de remontar aquí los tenemos que tener en cuenta para poder hacer una buena interpretación de lo que sucede en un espectro de reflectancia cuando estamos analizando o bien un sistema conformado por varias capas o bien algún material de interés en nuestros dispositivos. Bien, ya les comentaba que los resultados que yo les voy a presentar ahora no necesariamente vienen de un espectrofotómetro comercial. En este caso estamos utilizando un sistema que inicialmente, se los decía, se adquirió para hacer caracterizaciones de eficiencia cuántica en las celdas solares. Pero como es un sistema abierto, lo pueden ver ustedes aquí en la imagen, tenemos la posibilidad de cambiar la configuración de sus componentes para hacer otro tipo de caracterizaciones. Este sistema, como se ve en el esquema, se compone inicialmente por una fuente de irradiación que consiste en una lámpara de xenón que nos proporciona un espectro que contiene las longitudes de onda que nos van a servir para hacer nuestro análisis en un rango determinado. El sistema cuenta con un chopper que no es más que un disco metálico ranurado que nos permite pasar de un sistema de iluminación continuo a un sistema pulsado con una frecuencia conocida. Este sistema nos permite más adelante, utilizando un amplificador lock-in y una tarjeta
adquisición de datos, bloquear las señales que no tengan esta frecuencia característica, de tal manera que evitemos alguna interferencia de alguna otra radiación que tengamos presente en el ambiente para nuestro análisis. Entonces, una vez que ya tenemos una señal pulsada, pues entra un sistema monocromador para descomponer a la luz en todas las longitudes de onda que la componen y poder hacer nuestro estudio haciendo incidir radiación monocromática ya sobre nuestro material en estudio o bien sobre el sensor, que es el que ven ustedes aquí en la imagen. Entonces, de esa manera, el sensor, ya les comentaba, lo tenemos conectado directamente a un amplificador lock-in, a una tarjeta de adquisición de datos, y eso nos permite procesar la información en una computadora. Ahora, la ventaja que tenemos de poder mover este sensor, pues es la que nos permite llevar a cabo otro tipo de caracterizaciones. Por ejemplo, una caracterización óptica básica, es la transmitancia, lo podemos hacer aquí. Todos recordemos que la transmitancia no es más que una razón entre la intensidad de la luz que atraviesa un material y la intensidad de la luz que incide sobre él. Entonces, como nosotros tenemos este sensor calibrado, conocemos la respuesta eléctrica que debe de tener. Entonces, si inicialmente hacemos incidir radiación monocromática y conocemos la respuesta eléctrica, pues conociendo la respuesta calibrada, podemos determinar la potencia de la radiación que está saliendo del monocromador. Así es que ahí tendríamos ya la primera medición de la radiación incidente sobre un material. ¿Qué hacemos para la transmitancia? Pues básicamente poner nuestra muestra aquí y volver a hacer la misma medición. Estaríamos midiendo ahora la intensidad de la luz que atraviesa nuestro material y esta razón o esta división entre las dos intensidades la podemos hacer de manera manual o mediante un software, ¿no? Es una técnica convencional bastante conocida y la podemos realizar en nuestro equipo. Ahora, para el efecto de caracterizar la reflectancia, pues hacemos algo muy parecido. Tenemos la posibilidad de manipular nuestro sensor de tal manera que en una segunda medición, en lugar de medir la intensidad de la luz que está atravesando un material, pues podemos medir la intensidad de la luz que está siendo reflejada, ya sea por nuestro sistema o por el material que queramos estudiar. Y eso lo hacemos muy sencillo poniendo la muestra a 45 grados, como vemos aquí en la imagen, el esquema. Ya dijimos que por definición, si hacemos incidir radiación a 45 grados, pues habrá una radiación especular, también con un ángulo de 45 grados. De tal manera que si ponemos nuestro sensor a 90 grados respecto a la salida del monocromador, pues podemos hacer la medición de la radiación especular. Y aquí es donde entra la primera desventaja contra un equipo, contra un espectrofotómetro comercial. Pudiera haber ligera imprecisión en la medición, porque la única garantía de medición que tenemos en su totalidad es la reflectancia especular. ¿Qué pasa con la reflectancia difusa? Pues que a diferencia de un sistema comercial que cuenta con una esfera integradora y que nos permite colectar todos los haces reflejados de manera difusa, pues aquí no tenemos esa opción. La medida que tomamos para tratar de capturar la mayor cantidad de reflexión difusa, pues es acercando lo más posible nuestro sensor hacia el punto de incidencia de la radiación sobre nuestra muestra. De esa manera tratamos de capturar la mayor cantidad de luz, tanto especular como difusa. Por supuesto, en su momento tendremos que hacer una validación de nuestras mediciones respecto a un equipo comercial para saber qué tanta imprecisión pudiera haber en estas mediciones. Pero ya por algunas mediciones que hemos hecho de manera previa, parece que el sistema nos da una información con bastante detalle y bastante precisa, ¿no? Entonces, ese es el sistema que utilizamos para las mediciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos la posibilidad de estudiar un sistema completo o un material en particular. Bien, las arquitecturas de procesamiento con las que trabajamos en nuestros laboratorios, pues son las configuraciones típicas de superestrato y de estructura de tipo NIP. Estos son los sistemas que inicialmente se empezaron a estudiar y acerca de los cuales voy a comenzar en un momento a presentar algunos resultados. Básicamente, los materiales con los que estamos trabajando hoy en día son los que vemos aquí en los esquemas y las técnicas que utilizamos para el procesamiento de estas capas pues son algunas técnicas convencionales, ¿no? Por ejemplo, para el depósito de los contactos de oro trabajamos con la evaporación térmica convencional. Tenemos algunos procesos tecnológicos para poder hacer depósitos de contactos en forma de círculos, en forma de cuadrados, incluso depositando la capa completa para después seccionarla con radiación láser.
Pero bueno, eso es tema de otra charla, ¿no? Aquí lo importante es que la técnica que estamos implementando para el depósito de los contactos de oro es evaporación térmica convencional. En el caso de la estructura NIP, estamos colaborando con otras instituciones que son las encargadas de procesar los materiales que ven ustedes aquí en el esquema, que es el óxido de níquel y el óxido de cobre. Y las técnicas que se están implementando son RF magnetron sputtering, pulverización catódica, para el caso del óxido de cobre, y una técnica de absorción y reacción sobre un substrato de manera sucesiva, que es el SILAR, para el óxido de níquel. Estas son las dos técnicas implementadas para el caso de las capas HP. En el caso de los absorbedores, que sí procesamos aquí en la escuela, aquí en SFEM, también tenemos varias técnicas disponibles. La primera de ellas es un CSS, que es un sistema también de evaporación, pero en espacio cerrado, Closed Space Sublimation. Tenemos también implementado la técnica de evaporación térmica partiendo del depósito de capas de antimonio para posteriormente llevarlas a un posttratamiento térmico en atmósfera reactiva de selenio. Y recientemente hemos empezado a depositar estas capas también por sputtering, en donde los blancos han sido fabricados a partir de polvos, y aparentemente ya hemos conseguido el depósito de algunas capas también en colaboración con otras instituciones. Nos falta hacer un análisis pues, para determinar las propiedades o las características que están resultando de un proceso de pulverización catódica en estos materiales. Finalmente vienen las capas ETL de las que ya han estado platicando. Trabajamos con el material convencional de sulfuro de cadmio, con el óxido de zinc y el ternario de cadmio sin azufre. En este caso, las capas ETL las estamos depositando o sintetizando por medio de técnicas también convencionales. En el caso del sulfuro de cadmio, chemical bath deposition, el depósito por baño químico, que tradicionalmente se ha venido utilizando desde hace muchísimo tiempo y funciona bastante bien para depositar este material. Para el caso del óxido de zinc, implementamos la técnica de evaporación térmica y de rocío químico neumático. Y para la formación del ternario, pues una combinación entre CBD y SILAR. No quise ser específico aquí de la composición que estamos buscando en el compuesto de cadmio sin azufre, porque aunque ya se determinó las características que debe tener geométricamente hablando este material para desempeñarse de manera óptima a través de procesos de simulación, pues no lo hemos conseguido todavía de manera experimental. Estamos por ahí tratando de acercarnos, pero todavía no la conseguimos. Entonces, los resultados que voy a presentar acerca de este compuesto, pues son una primera aproximación de cómo está desempeñándose ya en un dispositivo y seguramente al tratarse de una aproximación, pues en su momento ya cuando cambiemos la composición pudiera cambiar ligeramente también su comportamiento, pero por ahora tenemos ya un primer indicio del desempeño que está teniendo dentro de los materiales. Finalmente, el soporte, el sustrato de vidrio con el óxido conductor transparente, que en este caso es un óxido de estaño opaco con flúor. Utilizamos un sistema comercial, no lo depositamos nosotros, utilizamos ya esta capa depositada de la Pekinson, si no mal recuerdo, y hasta ahora pues nos ha funcionado bastante bien, ¿no? Entonces, estas son las arquitecturas de las que voy a estar hablando. Aquí presento una tabla conteniendo los materiales que utilizamos para el procesamiento de los dispositivos con los valores de índice de refracción reportados en literatura. Importante mencionar que estos índices son más adecuados si hablamos de hacer un análisis en la zona de longitudes de onda largas, que recordemos que el índice de refracción, como lo vemos en el ejemplo del gráfico de la derecha, varía en función de la longitud de onda, presentando cambios importantes para la zona de longitudes de onda cortas. Entonces, estos índices de refracción que podemos encontrar en la literatura nos sirven para hacer unas primeras aproximaciones, sobre todo de lo que sucede en la zona de longitudes de onda largas, o en un rango que pudiera empezar desde longitudes de onda cortas, pero como primeras aproximaciones, ¿no? Por eso les decía que pensar ya en hacer un análisis de manera teórico de sistemas donde tenemos múltiples capas, donde tenemos parámetros variando en función de la longitud de onda y demás, puede volverse bastante complejo. Entonces, por eso, el objetivo de esta charla es concentrarnos más en la parte experimental.
Entonces, para mostrar una comparación de lo que pudiera suceder entre hacer un análisis teórico y hacer un análisis experimental, pues aquí está un ejemplo que es típico de mostrarse no solamente cuando se está hablando de los procesos de reflexión, sino pudiera ser también en alguna clase de manera didáctica, y es el ejemplo de qué sucede con la reflexión de la luz sobre un vidrio convencional. Entonces, aquí podemos partir de una expresión que hasta este momento pudiera ser sencilla, utilizada para calcular el porciento de reflectancia, pensando en una condición de incidencia normal, donde encontramos dos índices de refracción, que si pensamos en un vidrio, el n sub índice S pudiera ser el índice de refracción de este medio, y el n sub 0, el índice de refracción del aire, es 1.0003, ¿no? Muy próximo al del vacío. Y donde acá pues tenemos el coeficiente de extinción. Entonces, si hacemos un análisis con esta expresión en la región de transparencia, donde acá prácticamente vale 0, y tomamos como dato un índice de refracción para el vidrio aproximadamente de 1.58, pues podemos determinar que la pérdida por efectos de reflexión sobre un vidrio pues anda alrededor del 5%. Entonces, eso está más llegado a la realidad si pensáramos, les comentaba anteriormente, en la zona de longitudes de onda largas. Pero este análisis, pues no es del todo claro para una región completa. Si quisiéramos hacer este análisis del porciento de reflectancia, con mayor precisión, pues tendríamos que considerar el índice de refracción en un rango de longitudes de onda, ¿no? Eso también se hace para el estudio de capas antirreflejantes y que incluso lo van a abordar en otra charla que se va a dar el día miércoles. Pero vean la comparación contra hacer una caracterización de manera experimental. Justamente aquí estamos viendo el fenómeno que les decía. Si pensamos que el índice de refracción en la zona de longitudes de onda cortas es mayor, y pensamos en esta expresión, pues está claro que el porcentaje de reflectancia también tendrá que ser mayor, ¿no? Y en la zona de longitudes de onda largas, donde el índice de refracción disminuye, pues el porcentaje de reflexión varía. Entonces aquí podemos ver ya de manera experimental cómo es el proceso de las pérdidas por reflexión que provocaría un vidrio, ¿no? En promedio anda alrededor del 6%. Se acerca a lo que calculamos de manera previa, pero ya de manera experimental tenemos un valor que nos empieza a dar ya condiciones reales de funcionamiento. Bien, pues vamos a entrar en materia ya de los sistemas que se han estado analizando. Aquí están 4 esquemas que son los que voy a abordar para empezar a descifrar un poco lo que podemos ver en estos aspectos de reflectancia y que consisten en el depósito de los materiales que se utilizan para formar la unión PN con el absorbedor. En este caso, pues se trata del CDS, ya se los comentaba, del óxido de zinc y del ternario cadmio zinc azufre. Y tenemos como referencia pues lo que nos sirve de sustrato para el depósito de esos 3 materiales, que es el vidrio con el FTO. Entonces, creo que es bastante evidente que el tipo de espectros que estamos viendo ahora en este gráfico, pues no se parece ni remotamente a lo que estábamos viendo en referente a un vidrio, ¿no? Y eso sucede justamente porque aquí ya tenemos varias capas que forman parte del sistema y que están provocando un efecto en los fenómenos ópticos que platicábamos en un inicio. Por ejemplo, si nos centramos de manera inicial en el sistema que tenemos de referencia, que es el vidrio con el FTO, es decir, una capa extra respecto al análisis que habíamos hecho del vidrio solamente, pues vemos aquí que tenemos una señal ondulatoria. Y esta señal es característica del fenómeno óptico de interferencia. Esto es un patrón de interferencia constructiva y destructiva. ¿Y por qué sucede? Bueno, ya lo platicábamos. Si tenemos radiación incidente en esta superficie, pues empieza a experimentar un cambio de índice de refracción, lo que implica procesos de reflexión y procesos de refracción. Después esa onda electromagnética se encuentra con otra interfase en donde vuelve a cambiar de medio material porque se va a propagar con un índice de refracción distinto y vuelven a ocurrir los fenómenos de reflexión y refracción. Entonces, esa parte de la luz que se está reflejando en esta segunda superficie puede llegar, ya lo dijimos, a interferir de manera constructiva o destructiva con las señales reflejadas que teníamos en la primera superficie. Y luego viene cuando la onda vuelve a salir de los materiales por los que se venía propagando
donde vuelven a ocurrir estos fenómenos. Entonces aquí está claro que ya al tener por lo menos una capa más, tenemos un patrón de interferencia que vemos en los espectros. Entonces, eso es lo primero que debemos de tener claro cuando veamos un espectro de esta forma. No espantarnos, simplemente entender a qué se deben estas señales, ¿no? Ahora, otro aspecto importante y relevante que debemos de empezar a tomar en cuenta aquí para nuestro análisis. Vean lo que sucedió. De un 6% de reflectancia o de pérdida por reflexión que tenía ocasionado solamente por un vidrio, ahora me fui a un 9.23%. Algo que tiene toda la lógica del mundo y algo que esperábamos. Estamos incorporando una capa adicional que produce fenómenos extra de reflexión que se están sumando a los que ya tenía de manera inicial. Recuerden aquí que el FTO tiene un índice de refracción de 1.96. ¿Sí? Si venía de un vidrio que pudiera tener por ahí un índice de refracción de 1.5, pues este cambio de índice de refracción implica la presencia de reflexiones adicionales que aparentemente aquí en nuestras señales se están sumando, lo que nos da un valor de porcentaje más alto. Pero viene la siguiente pregunta. Pues, ¿qué sucede cuando yo agrego una capa extra? Si yo me quedo con esta explicación que acabo de dar, pues yo hubiera esperado entonces que el porcentaje de pérdidas por reflexión aumentara. Y resulta que eso no sucedió. Vean aquí que el porciento de reflexión más alto que yo tengo es para el sistema con el vidrio y el FT. Para el sistema que ya tiene una capa de CDS, de óxido de zinc o de ternario, cadmio, zinc, azufre, aunque los porcentajes de reflexión sí son mayores al 6%, no son mayores al sistema que solamente tiene la capa de FT. Entonces viene la primera pregunta, ¿qué sucedió? Porque por fenómeno óptico yo esperaría que el porcentaje de reflectancia aumentara. Pero también dijimos al principio que la reflexión se va a dar por un principio físico, pero que esa reflexión depende de la superficie con la que esté interactuando. Entonces, ¿qué garantía tengo yo de que la interfase que se esté formando entre FTO y CDS, o entre FTO y óxido de zinc, o el ternario cadmio sin azufre, sea una superficie plana que implique procesos de reflexión que vayan hacia afuera de mi sistema, aumentando el porcentaje de reflectancia? Pues no lo tengo, no tengo esa garantía. Entonces aquí viene una primera hipótesis. Algo está sucediendo en esta interfase que seguramente está asociado al tipo de morfología que se está formando en esa unión o a la rugosidad que se produce en esa zona, que implica que aunque efectivamente por efecto de cambios de índice de refracción ocurran procesos de reflexión, más que salir del dispositivo, entren hacia mi sistema. Es decir, que esté produciéndose una interfase que tenga un efecto antirreflejante. Eso pudiera estar sucediendo aquí. Eso es una hipótesis que hace falta, por supuesto, validar haciendo otros estudios, pero que en primera instancia podría responder el por qué los porcentajes de reflectancia no aumentaron respecto al sistema vidrio FTO. Y todavía podemos sacar más información. Aquí podemos ya empezar de manera muy preliminar, al menos a tener una información respecto a cuál de los materiales que vamos a utilizar para formar la unión PN produce menos pérdidas por reflexión. Y vean qué sucedió para el sistema con la capa de CDS. Aquí quiero hacer un paréntesis. El CDS ha sido ampliamente criticado por el contenido de cadmio, pero es un material que se ha venido utilizando para las pesteritas, para las calcopiritas, para el CDT y ahora para los calcogenuros de antimonio. Esta pudiera ser una de las ventajas que propicia el CDS para entender por qué funciona y por qué lo seguimos usando. Por supuesto, yo coincido con las pláticas anteriores en donde tal vez el CDS no sea el mejor material para acoplar reticularmente con algún compuesto de antimonio. Pudiera ser que incluso no sea el mejor acople entre las capas, que en esa interfase hay enlaces no compensados, que no haya, que el selenuro antimonio no moje completamente la superficie del sulfuro de cadmio. No lo sé, hay otros fenómenos que por supuesto son importantes, que pueden propiciar pérdidas por efecto de recombinación y que en su momento se tendrán que estudiar y valorar qué tiene más peso. Si un efecto de los que acabo de plantear, donde estamos perdiendo portadores por efecto de recombinación, o la ganancia que podemos llegar a tener en aprovechamiento de fotones incidentes en nuestro dispositivo. Entonces, si yo me voy solamente con la parte óptica, esta pudiera ser una primera
ventaja que nos proporcionaría el CDS para nuestros dispositivos, al menos por la parte óptica. Bien, entonces, si se dan cuenta de un estudio simple, podemos obtener mucha información de los sistemas con los que estamos trabajando para producir celdas solares. Entonces, inmediatamente después viene justo tomar esos sistemas y depositar el absorbedor, que específicamente, ya les comentaba, es selenuro de antimonio. Y vean lo que sucedió. Si recuerdan la tablita, se las muestro otra vez, de los índices de refracción. El selenuro de antimonio es el material que forma parte de nuestros dispositivos con el índice de refracción más elevado, de 4.34. Entonces, inicialmente, yo ya esperaría un aumento en el porciento de reflectancia por el efecto de trabajar con un material con un índice de refracción mayor. Y efectivamente, en principio, eso sucede. Aquí tal vez vaya a ser difícil la comparación porque tengo gráficos separados, ahora les presento una tabla de resumen, pero vamos a centrarnos en el sistema que tenemos de referencia del vidrio con el FTO. De un 9.23% de reflexión que tenía, al depositar el selenuro antimonio aumentó a un 12.72%. Entonces, nuevamente, si seguimos con la idea de que esto va a suceder para todos nuestros materiales, pues en todos los sistemas debería de haber existido un aumento en el porciento de reflectancia. Y sucedió para el caso del sistema que tenemos con óxido de zinc con el ternario de cadmio sin azufre. Pero miren lo que sucedió para el sistema con CDS. Fue el único sistema que no aumentó el porciento de reflectancia. De un 7.93%, por el contrario, bajó a 6.67%. Aquí vemos el resumen, ¿no? Entonces vuelve la pregunta, ¿qué sucedió? Y creo que nuevamente se refuerza la teoría de que el CDS está propiciando un fenómeno importante en la interfase con los materiales con los que está interactuando. Ya comentaron en otras pláticas que el depósito del selenuro de antimonio se ve fuertemente influenciado por el tipo de sustrato que utilizamos para depositarlo. Entonces, en este caso, parece que es bastante evidente que efectivamente eso sucede, ¿no? Incluso en las imágenes lo podemos ver. En el caso del sistema con FTO, pues vemos una superficie más brillante, lo que en principio hablaría de una superficie ligeramente menos rugosa, es decir, más plana, lo que implicaría un porciento de reflectancia más alto, y eso está claro, ¿no? Eso lo vemos aquí justamente en el gráfico, es el sistema que tiene un porcentaje de reflectancia más elevado. ¿Qué pasa con el CDS? ¿Qué pasa con el ternario, con el óxido de zinc? Pues que ahí seguramente se está formando una interfase que desafortunadamente no nos hemos dado el tiempo de estudiar a detalle y que puede ser importante para el desempeño de nuestros materiales. Repito nuevamente, ya en literatura se reporta que efectivamente el material sobre el que se crece el selenuro de antimonio tiene una influencia importante, sobre todo en la orientación preferencial en la que crece este material. Recordemos que es un sistema 1D que crece en forma de cintas y que tiende a orientarse de manera preferencial con base en el sustrato que se esté utilizando para depositarlo o con base en las características o en las propiedades que utilicemos para los procesos de depósito. Entonces, aquí hay algo importante que pienso debe ser estudiado para poder corroborar esta hipótesis. Y aprovecho para traer a colación que justamente lo que queremos correlacionar y que aparentemente va a ser posible, pues es justamente lo que está pasando con nuestra caracterización de reflectancia respecto a lo que está pasando en la superficie del material, es decir, a la rugosidad de los compuestos con los que estamos trabajando. Y pensamos también que esa rugosidad pudiera estar asociada a la orientación preferencial con que crezca el selenuro de antimonio. Si pensamos en cintas apiladas de manera perpendicular al sustrato, yo pensaría en una superficie rugosa que refleja menos luz. Si pensamos en cintas acostadas, pues pensaría en una superficie más plana que refleja más luz. Entonces, aparentemente sí, pues vamos a poder llegar a tratar de correlacionar algunas técnicas, repito, no para evaluar propiedades mediante la reflectancia, sino para tener una primera idea de lo que está sucediendo con otras propiedades de manera bastante rápida, ¿no? Una caracterización de reflectancia se hace en 5 minutos y es de las técnicas más convencionales que podemos tener en nuestro laboratorio. Bien, ahora viene la otra cara de la moneda. Ya hablamos de hacer un primer análisis de nuestro sistema, pero también podemos hacer un análisis de nuestro material.
Si hacemos incidir la radiación por la cara en donde tenemos depositado el material, pues podemos aprovechar la propiedad del selenuro de antimonio de ser un material que no permite que la luz pase a través de él. Entonces vean inicialmente los cambios tan notorios que tenemos en los espectros de reflectancia. Aquí el fenómeno de interferencia ya desapareció. Claro, porque ya la radiación está interactuando solamente con una superficie. Entonces pudiera haber quien va a decir, bueno, pero yo lo único que puedo analizar de un espectro de reflectancia pues es utilizar algún proceso reportado en literatura para determinar la banda de energía prohibida del material. A ver, este es un primer resultado y súper valioso, ¿no? Primero, porque nos corrobora que efectivamente estamos ante la presencia de un selenuro de antimonio, porque conocemos el valor de la banda de energía prohibida que generalmente presenta este material, que está alrededor de 1.2 y que en este caso no presentó una variación, cosa que era de esperarse porque no hubo cambios en el proceso de depósito ni cambios en los procesos térmicos que se puedan llevar a cabo en estos dispositivos que propiciaran cambios importantes en este valor. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es lo siguiente. Eso no es lo único que nosotros podemos interpretar de un espectro de reflectancia directamente obtenido del material. Vean aquí que tenemos ligeros cambios en los porcientos de reflectancia que nos produce cada una de nuestras muestras, lo cual, repito nuevamente, puede estar directamente asociado a la rugosidad superficial que estamos obteniendo de nuestros materiales. El hecho de que tengamos un porciento de reflectancia ligeramente mayor, repito nuevamente, nos habla de una superficie mayormente plana, es decir, con una rugosidad más baja. Y justo lo que vemos aquí en la imagen. Esa es la topografía que se produce cuando depositamos el selenuro de antimonio sobre óxido de zinc. Entonces, tenemos una superficie más brillante que refleja más la luz. Entonces, sí podemos tener una idea a partir de la variación en los porcientos de reflectancia de cómo estamos obteniendo la rugosidad en la superficie de nuestros materiales. Por supuesto, ahora les mostraré esos cambios ya con un valor de rugosidad medido en un equipo de perfilometría. Algo más, resulta, fíjense lo importante de haber determinado que en este caso no haya habido un cambio en el valor de banda de energía prohibida, porque nos ha pasado, pero ya no lo quise poner aquí porque se saldría del estudio que les estoy presentando, pero en algún momento hemos llegado a detectar cambios en el valor del gap de 1.2, nos hemos ido a 2.3, 2.31, y eso en principio, por supuesto, tendríamos que empezar a averiguar qué lo ocasionó. Y resulta que en ese momento, cuando tuvimos ese cambio, también evaluado a partir de un espectro de reflectancia, se tiene la idea, o también la hipótesis, de que nos estaba mostrando un proceso de interdifusión entre los materiales que estaban presentes en el dispositivo. Es decir, que a partir de un proceso de variación de temperatura que habíamos aplicado para el depósito del absorbedor sobre CDS, implicó difusión de azufre en este caso hacia el absorbedor. O bien, como ya lo plantearon en nuestros trabajos, la posibilidad de que haya difusión de selenio hacia el CDS. Entonces, si estamos cambiando el contenido de selenio o el contenido de azufre, que bien pudiera quedarse de manera intersticial o incorporarse en la estructura cristalina del material, pues eso justificaría el aumento, el ligero aumento que tuvimos en el valor de la banda de energía prohibida. Es decir, que a través de un estudio de reflectancia podemos también tener algunas ideas de lo que puede estar sucediendo con nuestros procesos. En ese momento, repito, fue una hipótesis que todavía se está validando, pero que seguramente es completamente justificable por este fenómeno de difusión elemental de una capa a otra. Entonces, realmente un estudio de reflectancia nos dice o nos da mucha información tanto de los materiales con los que estamos trabajando como los procesos de fabricación de un dispositivo. Bien, aquí les muestro lo que les estaba comentando, ¿no? No son micrografías electrónicas de barrido, son micrografías ópticas de alta resolución, pero que nos permiten tener ya de manera visual una idea de lo que está pasando en el material. Vean nuevamente, estamos demostrando que efectivamente depositar selenuro de antimonio sobre diferentes tipos de sustratos implica cambios importantes en la topografía del material depositado, ¿no?
Incluso han sido depósitos que se han hecho en el mismo proceso. Aquí pueden ver que teníamos un substrato donde la mitad teníamos CDS y en la mitad no. Creo que está claro desde la fotografía que la superficie cambia completamente, ¿no? Entonces, cuando hacemos la medición de la rugosidad, aquí les presento la rugosidad promedio de esas superficies, pues todo concuerda con lo que ya habíamos viendo a partir de los espectros de reflectancia. La superficie más lisa, es decir, con un valor de rugosidad promedio más baja, fue aquella del selenuro de antimonio depositado sobre óxido de zinc, lo que implica, en primera instancia, pues un porcentaje de reflectancia más alta, que es lo que estábamos viendo aquí. ¿Sí? El sistema con óxido de zinc fue la que nos proporcionó un por ciento de reflectancia mayor. Por el contrario, en el caso del selenuro antimonio sobre CDS, tenemos la rugosidad promedio más elevada, lo que implica el porcentaje de reflectancia más bajo, que está muy próximo al compuesto ternario de cambio sin azufre, pero ahí desafortunadamente tuvimos un problema con la medición y por eso no está el dato, pero por los valores de reflectancia, pues yo pudiera pensar que efectivamente el orden promedio de rugosidad anda por ahí de los 75, 80 nanómetros, lo que nuevamente nos habla efectivamente de que podemos llegar a hacer una correlación de varias técnicas, ¿no? Que nos empiecen a dar ideas de lo que sucede con nuestros materiales. Ahora, otra cosa importante cuando podemos conocer la rugosidad superficial o cuando podemos ver ya estas superficies, ya sea en un microscopio óptico o en un microscopio electrónico de barrido, la relevancia es la siguiente. A ver, si yo estoy pensando en una superficie rugosa que implique menos pérdidas por reflexión, pues me interesa tenerla por el lado donde la radiación incide, es decir, por el lado del vidrio. Si nos vamos al esquema o a las fotos de aquí, pues a mí me convendría tener una superficie rugosa por esta cara. Pero ¿qué sucede? Si yo el análisis lo estoy haciendo por el lado del material, que en este caso yo tengo que pensar en qué material viene después, y estamos hablando de los contactos de oro. Entonces, probablemente una superficie rugosa no sea la mejor opción para depositar este contacto. Pensaría yo que una superficie lisa, pues nos ayudaría a que la unión de ese metal que va a funcionar como electrodo funcione mejor por cuestiones de acoplamiento físico. Entonces, el hecho de conocer la rugosidad superficial que tenemos en el material nos hace también pensar en que tenemos que imaginarnos cómo conseguir manipular esta superficie, ¿no? Y aquí es donde entran los métodos de ataque químico, lo cual en su momento pues, implica uso de productos químicos, residuos, contaminación, y por eso es que ahora estamos implementando la tecnología de la radiación láser para modificar esta superficie, para limpieza, para texturar, para pasivar, pero eso, como ya se los comentaron de manera previa, será tema de otra charla. Entonces vean todo lo que generalmente pasamos por alto cuando fabricamos un dispositivo, nos centramos más en otro tipo de problemas que existen en las celdas, cuando realmente hay también fenómenos físicos importantes a considerar para poder conseguir aumentar el desempeño de nuestros materiales, ¿no? Bien, finalmente, ya para no prolongarme mucho, quiero hablar un poco acerca de los gráficos que están viendo en esta diapositiva, porque son errores comunes que pudiéramos pensar que cometemos si no tomemos en cuenta este fenómeno de la reflectancia. Tengo aquí dos espectros de transmitancia del óxido de zinc, que es uno de los materiales de los cuales he venido platicando, y resulta que cuando tomamos como referencia el vidrio y el FTO para caracterizar exclusivamente la transmitancia de nuestro óxido de zinc, pues llegamos a obtener porcentajes de transmitancia que pudieran superar el 100%. Entonces, lo primero que viene a nuestra mente, si no nos ponemos a pensar en lo que está ocurriendo, es se cometió un error en la medición. Algo extraño pasó, porque eso no puede ser posible. Pues señores, déjenme decirles que sí puede ser posible, y la respuesta se justifica justamente por este fenómeno de reflectancia. Ya habíamos platicado de manera previa, y aquí lo tenemos también, observen los gráficos de la derecha, que cuando caracterizamos el porciento de reflectancia de un sistema que solamente tiene vidrio y FTO, resulta que el porciento de luz reflejada es más alto que cuando tenemos una capa de óxido de zinc. Entonces, eso implica que cuando yo haga mi caracterización de transmitancia, por efecto de la reflexión, voy a tener más luz atravesando la muestra que tiene óxido de zinc que aquella que no lo tiene. Por supuesto, entonces, pues la intensidad que yo voy a tener en el numerador para
calcular la transmitancia va a ser mayor que la intensidad de la reacción que está incidiendo por efectos de la reflectancia. Y entonces, de esa manera, una medición que pudiéramos en principio haber descartado, desechado, pensando en que algo estuvo mal, realmente tiene una explicación científica simplemente por efectos de fenómenos de reflexión en nuestro sistema. Lo mismo ocurre si lo hacemos por el lado del material o por el lado del vidrio en este caso, porque el óxido de zinc es un material transparente, así que aquí nuevamente volvemos a ver este patrón de interferencia, ¿no? Entonces vean todo lo que puede suceder si no contemplamos los fenómenos de reflectancia. Y desafortunadamente esto sucede muy a menudo en el ámbito de celdas solares. Tendemos a despreciar la reflectancia en nuestros sistemas y para hacer un cálculo de transmitancia, pues obviamos este parámetro, incluso para hacer una medición de eficiencia cuántica, a veces tratamos de presentar la eficiencia cuántica externa justamente para no meternos en problema con la reflectancia. Pero señores, la reflectancia es un fenómeno importante, es un fenómeno óptico que está presente en nuestros dispositivos y que nos puede dar mucha información de lo que sucede en nuestros sistemas. Recuerden que, por supuesto, podemos hacer un cálculo de transmitancia contemplando la reflectancia. Por ahí está una expresión de 1 menos R por E a la menos alfa D. En el caso de la eficiencia cuántica, también este parámetro de 1 menos R lo tenemos por ahí. Ya si lo descartamos o lo omitimos para nuestro análisis, pues ya es decisión propia de cada individuo, ¿no? Yo lo que quería con esta presentación era evidenciar que efectivamente un estudio que puede ser considerado trivial y básico nos da muchísima información de lo que ocurre en nuestros dispositivos fotovoltaicos. Bien, pues finalmente un par de conclusiones preliminares. Ya por ahí comentamos que este estudio de reflectancia nos puede permitir los porcentajes de luz que perdemos en un dispositivo fotovoltaico por el efecto reflejante o antirreflejante que tengan los materiales que conforman nuestro dispositivo en estructuras de tipo superestrato y de tipo NIP. Por supuesto, este análisis podría intentarse hacer también para una estructura de estrato, pero yo me enfoqué en estas dos estructuras porque son las que trabajamos en nuestro laboratorio. Otra conclusión sería que hay una alta probabilidad de tener caracterizaciones imprecisas si no tomamos en cuenta los efectos de la reflectancia óptica. Fue con lo que cerré la charla, ¿no? También que un estudio de reflectancia nos puede servir como primer indicador para determinar la presencia de procesos de interdifusión. Aunque no les presenté resultados, se los platiqué. Entonces vean que una técnica simple nos permite ir más allá de lo que normalmente pensamos que podemos obtener solamente de un espectro de reflectancia, ¿no? Otra conclusión sería que la reflectancia provocada por el selenuro de antimonio debido a la rugosidad en su superficie puede estar asociada, ya se los decía, a la orientación preferencial de las cintas del compuesto. Esto lo vamos a saber con mayor precisión cuando ya empecemos a correlacionar algunas caracterizaciones por rayos X, pero creo que sí es válido como una primera conclusión preliminar, porque ya nos dimos cuenta que efectivamente la rugosidad en la superficie cambia con base en el material que se utilice como substrato y que eso se ve reflejado en cambios de rugosidad, ¿no? Por cientos de reflectancia. Una conclusión más sería que mediante el uso de la reflectancia podemos tener una primera aproximación, ya se los comentaba, de la influencia que tiene el tipo de sustrato utilizado, ¿no? Para el depósito del selenuro de antimonio sobre algunas propiedades estructurales o morfológicas. Y finalmente, pues que para el caso de los materiales que se analizaron en esta charla, una capa de CDS hasta ahora para formar la unión PN, pues es aquella que nos permite tener las menores pérdidas por efecto de reflexión con un 6.67%. Por supuesto, yo mismo me haría la recomendación de reproducir estos estudios para ver si efectivamente conseguimos los mismos comportamientos, ¿no? Sería una forma de validar todas las hipótesis o teorías que han surgido de este primer estudio que comento recién empieza. Finalmente, bueno, como perspectivas o trabajos futuros, pues está justamente validar las mediciones que hacemos de reflectancia en nuestro sistema con un espectrofotómetro comercial, consolidar la hipótesis de poder correlacionar las mediciones de reflectancia, de rayos X, respecto a su orientación y la rugosidad por F, ¿no? Y bueno, les dejé como introducción, ya lo verán con más detalle,
que estamos buscando también implementar la técnica de, más que de rayado láser, de radiación láser, digámoslo así de manera general, sobre estos compuestos de antimonio, para que independientemente del tipo de superficie que obtengamos con base en el material que utilizamos para depositarlo, podamos modificarla, ya sea limpiarla, pasivarla o texturar la superficie. Pues todo eso es lo que estamos pensando para este trabajo. Bueno, algunos agradecimientos ahí de los proyectos que tenemos aprobados por parte de la CIP, que nos ayudan a llevar a cabo este tipo de proyectos. También agradecimientos al CONACYT por el apoyo otorgado para el desarrollo de la estancia postdoctoral. Y eso es todo lo que quería presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Tenemos chance para tiempo de preguntas, por favor. Si hay alguna pregunta del público, primeramente, si gustan. Bueno, aquí, aprovechando, tiene la mano levantada Vigil. Por favor, adelante. Gracias, Michael. Bueno, yo conozco muy bien el trabajo que está desarrollando Roberto, porque es un trabajo que se está haciendo en grupo, pero me gustaría preguntar algunas cosas para que sirvan más bien como aclaración para aquellas personas que pues no están familiarizados con lo que aquí se ha dicho, ¿no? Con el método. La primera pregunta está enfocada a algo que ya tú decías, que ya lo dijiste, que si estos trabajos se fueran a publicar, pues una pregunta que se haría a cualquier revisor es, bueno, las curvas que ustedes están mostrando de reflectividad, la validaron con un equipo comercial y vieron que efectivamente en lo esencial este método más simple reproduce la misma información que cuando se utiliza una esfera integrada. Pues eso es una pregunta que pueden hacer claro. los referees. Y claro. Sí. Y válida, ¿no? Por supuesto. Efectivamente, creo que una de las siguientes etapas justamente consiste en eso, validar nuestras mediciones contra las mediciones de un equipo comercial que cuente con una esfera integradora donde podamos colectar la totalidad de las reflexiones de manera especular y de manera difusa. Eso está planteado justamente para una próxima etapa. Yo lo que pudiera comentar al respecto es que he tenido ya la oportunidad de hacer algunas mediciones en un equipo con esfera integradora y aparentemente la tendencia del comportamiento de los gráficos es la misma. No puedo todavía hacer la validación porque no fue con las mismas muestras, ¿no? Pero en principio es completamente válida la observación. Esto para ser publicado tendría que ser primeramente validado. Sí, correcto. Bueno, partiendo de esa aclaración, que bueno, yo hice la pregunta porque puede ser pregunta también que se haga cualquier otra persona que esté atendiendo la charla. Claro. Yo sé la respuesta y la hago porque me sirve de marco para señalar lo siguiente, que observen que el método que se está planteando es muy importante por dos razones. La primera es que no todo laboratorio tiene un espectrofotómetro con esfera integrada. Porque un espectrofotómetro con esfera integrada es un equipo costoso. Y entonces aquí se está dando la opción, previa a la validación que decíamos anteriormente, de que estamos proponiendo una técnica que, aunque quizás desde el punto de vista de la magnitud, es decir, del valor de la reflectividad, no sea de la misma magnitud de cuando se utiliza la esfera integrada, porque la esfera integrada, ¿qué cosa hace? Integra, ¿no? Por eso el nombre, todas las posibles reflexiones. Desde el punto de vista de la forma de la curva, nos puede dar una información súper valiosa, que es un poco lo que ha dicho aquí Roberto, utilizando un sistema mucho más simple. Entonces, eso
a mi juicio, le va a dar un valor agregado a la información, a la técnica que se está proponiendo, que es muy útil para laboratorios que no cuenten con un espectrofotómetro con una esfera integrada. La otra cuestión que yo quería señalar era el hecho, que me parece también muy importante, qué relación se puede obtener a través de esta técnica de medición con técnicas de medición que también son costosas. Y eso también forma parte de lo que va a validar Roberto. Es decir, relación que hay entre la curva de reflectividad, un análisis de rayos X de cómo están orientados los ribbons, ¿verdad? O un análisis de Zen de crop section que determine cuán parados están los ribbons. Y eso también se puede relacionar, como lo señaló Roberto, con mediciones de rugosidad por AFM. Entonces, yo lo que quiero concluir es que la propuesta que está haciendo Roberto y que va también no solamente para poder determinar con un método relativamente simple una información muy valiosa de cómo crecen los materiales, también aquí vimos que da una información de primer plano para determinar el valor de la banda prohibida, que en el caso de selenuro de antimonio, que tenga un espesor la capa de 400, 500 nanómetros, 800 nanómetros, para determinar el valor del band gap, pues habría que acudir a otras técnicas como puede ser fotoacústica, porque por transmitancia no funciona. Entonces, los valores que está reportando Roberto de band gap por la técnica de reflectividad, pues son valores que están dentro de rango de valores que han sido reportados para este compuesto. Es decir, concluyendo que a mí me parece que la técnica va a dar una información muy valiosa para toda esta caracterización de la celda solar, para tener elementos suficientes para evaluar cuán importante es la reflectividad, que como bien dice Roberto, es uno de los aspectos que no se ha estudiado mucho, que nosotros vamos a ahondar en la próxima charla que vamos a tener sobre la pérdida de reflectividad, y que constituye una técnica sencilla, pero al mismo tiempo, si se hace bien, rigurosa, con resultados muy interesantes. Así que a mí me parece que este trabajo es un trabajo muy importante no solamente para nuestro grupo, sino también para dar nuestro granito de arena en cuanto a la caracterización de los materiales que están involucrados en el procesamiento de esta celda solar. Gracias, Roberto. Sí. Gracias, doctor Vigil. Bueno, también queremos, aquí en este caso está solicitando la palabra la doctora Lourdes. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu charla, Roberto. Doctor Roberto, está muy interesante su trabajo. Yo nada más tengo una pregunta. En una de las diapositivas donde vienen los porcentajes de reflectancia, no sé si la puedo poner. Sí. Le digo. Esa, mira. Bueno, claro que pues esta metodología tiene que ser pulida, ¿no? De acuerdo con todo lo que usted mencionó. Pero a mí me queda solamente una pregunta ahí. Sí. Yo veo cifras significativas y me llama mucho la atención la forma del espectro que tiene usted de reflectancia. Por ejemplo, dice que tiene una reflectancia alrededor del 7.93% comparada con la del 8.05%. ¿Qué tan resuelto está ese valor? ¿Realmente esas dos cifras son válidas? ¿O podría decir yo que el 7.93 sería prácticamente el 8? ¿Con qué finalidad? Porque probablemente la reflectancia es la misma. No lo sé, usted ahorita me va a contestar, pero la forma de los espectros pues sí es diferente. Al respecto, ¿qué me pudiera usted decir, doctor Roberto, por favor? Sí, coincido. En este caso, para darle solidez a una X cantidad de cifras significativas, pues tendríamos que
contar ahí con, con algún cálculo de error, ¿no? Que nos permitiera saber qué tanta precisión tenemos en las cifras que estamos presentando. Hace falta, ¿no? Ahí coincido, porque efectivamente pudiera ser que la diferencia entre 7.93 y 8.05 estén dentro del error. Eso coincido completamente. Aquí lo que yo pondría como relevante es que pudiéramos pensar en acotar el rango de nuestras señales para volver a hacer un cálculo de este porcentaje acotado a la zona o a la región que sabemos nos interesa para los calcogenuros de antimonio, ¿no? Por ejemplo, al tratarse del selenuro de antimonio, que generalmente su valor de banda de energía prohibida ronda el 1.2 electrón volt, pues estaríamos hablando de llegar a un valor en longitudes de onda de 1033, ¿no? Por ejemplo, podríamos de esa manera descartar parte de las señales para ver si podemos conseguir una diferencia más grande entre estos porcentajes promedios que finalmente fueron calculados con la integral debajo de la curva. Eso por una parte, para saber si efectivamente logramos tener valores que pudieran diferir un poco más de otros, para poder validar lo que estábamos comentando, si realmente un espectro o si un sistema propicia mayores pérdidas por reflexión que otro. Otra de las cosas interesantes que pudiéramos hacer nuevamente recae en la zona de análisis, no solamente por el lugar en donde va a estar trabajando. Si nos centramos en 1033, como yo se los comentaba, pues realmente lo que suceda después de 1033 ya no es de tanto interés, porque son fotones que ya no van a tener energía suficiente para propiciar transiciones. Entonces nos podríamos enfocar más en lo que sucede, por ejemplo, en la zona del visible, que ya tenemos garantía de tener fotones suficientemente energéticos para propiciar transiciones de la banda de valencia a la banda de conducción, y analizar más específicamente por zonas, sabiendo que si esta región es la que me va a ayudar a producir una mayor cantidad de pares electronhueco, pues ver cómo está aquí la diferencia de las pérdidas que podamos tener por efecto de la reflectancia. Por ejemplo, si yo me acotara solamente esta zona, pues me sigo quedando con el CDS, porque es el que evidentemente en el espectro evidencia una zona donde pierdo menos fotones, ¿no? Entonces, realmente esto da para analizarse de muchas formas, por supuesto, algunas mejores que otras, y por eso sigo haciendo hincapié que un espectro de reflectancia nos puede dar mucha información si lo sabemos interpretar, siempre y cuando sepamos los fenómenos físicos que están ocurriendo en nuestros dispositivos, porque si no conocemos todos los fenómenos que se presentan, pues inicialmente puede haber quien ni siquiera sepa por qué estamos viendo estos patrones de interferencia, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Va por ahí. Coincido en lo de las cifras significativas. Esperemos en algún momento poder tener ya el cálculo de error que respalde el valor que estamos mostrando ahí para tener mayor certeza de los valores presentados, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su presentación y por su respuesta. Hasta luego. Hasta luego, sí. ¿Alguna otra pregunta del público también? Lo único que yo quería aclarar, disculpa, es que en eso que señala la doctora Lourdes, que yo sí tiene razón, yo lo que he visto es que en este tipo de mediciones, para hacer un cálculo de errores, lo que se toma es una longitud de onda, por ejemplo, de un láser. No sé, por ejemplo, Roberto aquí está mostrando la dependencia de la reflectividad con la longitud de onda, ¿no? Y bueno, con su máximo y su mínimo, entonces todo lo que le ha aplicado. Entonces, muchos trabajos lo que se hace es que, por ejemplo, se toma la longitud de onda de un láser, por ejemplo, helio-neón, ¿no? La longitud de onda del láser helio-neón, por ser un láser, pues es mucho más intensa que la longitud de onda que llega equivalente a la del láser, pero proveniente de la lámpara de xenón. ¿Sí me explico? De tal manera que con el láser se repite la medición n veces para poder, para esa longitud de onda, hacer un análisis de propagación de errores. ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que aquí lo que pudiera llegar a ser complicado, ese análisis con una radiación monocromática lo entiendo, ¿no? Incluso pudiéramos valernos del mismo monocromador. Aquí el detalle es que para hacer una propagación de errores, pienso que sí tendríamos que contemplar
el propio error de cada uno de los componentes del sistema, ¿no? Así es. Tanto del monocromador, del sensor, Claro. en fin. Entonces, no es trivial, no es sencillo hacer una propagación de errores cuando tenemos tantos componentes en un sistema, pero se puede intentar para tratar de darle un poco de solidez a los valores que estamos reportando, ¿no? Que para un reporte, ya pensando de publicación, pues por supuesto que es totalmente solicitable, ¿no? Sí, porque lo que dice Lourdes es cierto. Si el error está en la segunda cifra después del punto decimal, hubo variación. Pero si el error Exacto, está sí. en la primera cifra, entonces 7.9 y 8 lo mismo, ¿no? Exacto, sí, por eso es que yo aquí lo que comentaba es que como no tenemos completamente la certeza de esos valores para hablar de una diferencia, pues sí podemos analizar el espectro en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que podemos llegar a tener algunos mínimos de reflexión que si los empezamos a asociar con el band gap del material absorbedor, pues pudiéramos tener ventaja de unos materiales sobre otros. En fin, o sea, pudiéramos abordar esto de muchas formas. Muy bien. ¿Existe alguna pregunta por parte de algún integrante que esté en la sala? Por favor, si alguien quiere preguntar, que asome la mano, aunque sea, porque aquí está difícil percatarse. Ah, eso estás allá en línea, ¿no? Sí, exacto. Como estoy en línea, por favor, si alguien que esté físicamente quiere hacer alguna pregunta, alguien que esté en el salón. Bueno, ¿me escuchas, Roberto? Sí, 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 adelante, Daniel. Pues muy buena plática, Roberto. Ahí nada más me queda una duda, digamos, en la manera en la que se hacen las celdas solares. En la figura 2, ahí en la que estás mostrando, ahí justo donde estabas. Ok, Sí, ahí en la 2. Primero tú tienes un vidrio y un FTO que son de tipo comercial, ¿no? sí, Luego, cuando se crece el CDS se crece por ambas superficies, sobre el vidrio y sobre el FTO. sí. Y he observado que ahí ya hacen una limpieza, no sé si es con algún ácido. Sí, utilizan ácido clorhídrico para Allá retirar la parte. estás irradiando, ¿no? ¿Perdón? Sí, cuando hacen esa limpieza con el ácido sobre el vidrio, habría que validar si no se está cambiando la superficie. Y por lo tanto, eso aparentemente pareciera que reduce la reflectancia. No sé si me doy a entender. En el primer experimento tú pasas, o el haz incide sobre el vidrio, ¿no? En la Así imagen. es, sí, correcto, sí. En la imagen 2, teóricamente, el único cambio que tienes es que tienes ahora una película de CDS. Sin embargo, hubo un cambio adicional que fue la superficie del vidrio fue tratada con Sí, sí, ácido. entiendo. Ok, sí, sí, entiendo. Mira, aquí lo que yo te pudiera comentar es que por experiencia, la concentración de ácido que se utiliza para la limpieza del CDS por la parte del vidrio no es suficiente para propiciar cambios en la superficie del vidrio. Generalmente sí se hace un proceso de modificación, pero sobre la capa del óxido conductor transparente. Un proceso con HCl implica cambios de propiedad hidrofóbica a propiedad hidrofílica, ¿no? Es una preparación de superficie, pero sobre la capa de óxido de estaño. Hasta ahora no hemos visto que las concentraciones que se utilizan para este tipo de procesos tengan una fuerte influencia sobre el vidrio. Aparentemente el vidrio resiste esa concentración y no tenemos cambios que pudieran estar impactando directamente en el porcentaje de luz reflejada a raíz de utilizar HCl para retirar el CDS. Al menos hasta ahora no tenemos ese indicio, ¿no? Y bueno, una última pregunta. Tú nos comentas cuando irradias por el lado de la película que la rugosidad pues tiene un papel súper importante, ¿no? Los gráficos. Sí. Ahí, pues obviamente, conforme tú aumentas la rugosidad, pues estás, tienes más reflexión difusa, ¿no?
de la luz, o sea, como que ahí se vuelve mucho más importante que puedas medir esa reflectancia difusa o que puedas tener un modelo que te dé porcentaje de reflexión. Sí. Aquí vuelvo a traer el punto de la validación de la medición de estos espectros con un equipo, con un espectrofotómetro comercial para poder tener una idea clara de qué tanto nos estamos acercando o alejando de la realidad. Pero déjame decirte algo, recuerda que el hecho de que tengamos una superficie más rugosa, que en principio sabemos que nos va a propiciar un porciento de reflectancia más bajo, puede ser el resultado de que la luz más que se esté regresando hacia la parte donde estamos haciendo la medición es que esté entrando en nuestro material, es decir, que estamos teniendo un efecto antirreflejante, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, aquí vuelvo a traer a colación la validación de estas mediciones con un equipo comercial, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Sí, no. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya sería todo. Roberto, se me hace, bueno, interesante la relación que quieren hacer entre esta caracterización y la estimación de las propiedades antes mencionadas. Me llama la atención una de las últimas curvas, porfa, si la puede poner, la de la transmitancia, la del 100%, que de hecho da por encima. ¿Esto a qué comenta que se debe entonces? ¿A posibles efectos que no estemos considerando como reflexiones? O, a ver. Exacto. No sé si, mira, lo planteo de nuevo. Finalmente aquí como lo que se hizo fue evaluar la transmitancia solamente de la capa de óxido de zinc, pues nuestra referencia no puede ser el aire, ¿no? Que de lo contrario entonces estaríamos midiendo la transmitancia del sistema. ¿A qué sistema me refiero? Pues vidrio, FTO y óxido de zinc. Entonces, para poder evaluar solamente la transmitancia de la capa de óxido de zinc, pues tomamos como referencia el vidrio y el FTO. Pero resulta que cuando tomamos esa referencia, el porcentaje de luz que se está reflejando, lo vemos aquí en el gráfico de la derecha, es de un 8.76%, producido por el vidrio y el FTO solamente. Pero cuando vamos a hacer ya nuestra medición de transmitancia, es decir, cuando vamos a medir la intensidad de la luz que atraviesa todo el sistema, contemplando vidrio, FTO y óxido de zinc, resulta que estamos midiendo una intensidad mayor a la que medíamos cuando solamente teníamos el vidrio y el FTO. Y esa intensidad que estamos midiendo mayor, resulta que es justamente porque el hecho de haber colocado una capa de óxido de zinc sobre el vidrio y el FTO implicó que el porcentaje de luz reflejada disminuyera. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí en estos gráficos. Okay, entonces al disminuir el porcentaje de luz que se está reflejando ahora por tener la capa de óxido de zinc, pues la referencia ya no fue exactamente la misma, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora se refleje menos luz implica que haya más fotones atravesando el material, lo que implica que cuando hagamos este cálculo de transmitancia de la intensidad de la luz que atraviesa el sistema vidrio, FTO, óxido de zinc sea mayor que la intensidad de la luz que había atravesado solamente el vidrio y el FTO. Y por eso tenemos estos porcentajes que sobrepasaron el 100%. Ok, entonces ahí la referencia no sería el aire. Aquí la referencia no sería el aire, aquí la referencia sería el vidrio y el FTO, que en principio nos va a permitir obtener la transmitancia solamente del óxido de zinc. Pero ocurre este pequeño inconveniente de que ya al depositar la capa de óxido de zinc implica un cambio en el porcentaje de reflectancia que teníamos de manera inicial para nuestra referencia. Ok. Bueno, pues le agradecemos al doctor Roberto por su plática interesante. Están dando un aplauso, creo. Hay muchas felicidades.